Microsoft Access es un programa que permite introducir y almacenar datos, ordenarlos y manipularlos. Con Access podemos agregar más datos a una base de datos, por ejemplo, un elemento nuevo en un inventario, modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la ubicación de un elemento, eliminar información si se ha vendido o retirado un artículo, organizar y ver los datos de distintas formas, compartir los datos con otros usuarios, mediante informes, mensajes de correo electrónico o internet. Componentes de una base de datos. Un programa de base de datos almacena la información que introducimos en forma de tablas, como las que podemos ver. Aquí podemos observar la información referida a una persona, un dato. Aparece en una fila de la tabla. A esto es a lo que se denomina registro. A cada una de las partes en las que hemos desglosado la información se le denomina campo y al conjunto formado por todos los registros se le denomina tabla. Las tablas. Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información sobre un tema o asunto particular. Las tablas contienen campos que almacenan los diferentes datos como el código del cliente, nombre del cliente, dirección, etc. Y al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro o fila. Así todos los campos de un cliente forman un registro, todos los datos de otro cliente forman otro registro. Para poder observar lo que tenemos dentro del entorno de Access, creamos una base de datos. Aquí podemos visualizar la barra de título, que contiene el nombre del programa y del archivo con el que estamos trabajando en el momento actual. La barra de acceso rápido, que contiene las operaciones más habituales de Access, como guardar, imprimir o deshacer. La banda de opciones, que contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas. El botón de Office, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, donde podemos desplegar un menú con las opciones que puedes ver en la imagen como guardar o imprimir. Y la barra de estado, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y contiene indicaciones sobre el estado de la aplicación. Proporciona distinta información según la pantalla en la que estamos en cada momento. Las tablas. Para crear una tabla de datos debemos hacer clic en la pestaña Crear. Dentro del trabajo de tablas podemos trabajar con dos vistas, vista hoja de datos y vista diseño. El botón tabla abre la vista de hoja de datos. Consiste en introducir directamente los datos en la tabla y según el valor que introduzcamos en la columna determinar el tipo de datos que contiene la columna. Para crear una tabla con vista diseño debemos seleccionar la vista desde la pestaña hoja de datos o haciendo clic en el botón de vista diseño en la barra de estado. En la pestaña tenemos el nombre de la tabla. Como todavía no hemos asignado un nombre a la tabla, Access le ha asignado un nombre como por defecto tabla 1. A continuación tenemos la rejilla donde definiremos las columnas que componen la tabla. En la parte inferior tenemos a la izquierda dos pestañas, general y búsqueda, para definir propiedades de campo. Y a la derecha tenemos un recuadro con un texto que nos da algún tipo de ayuda sobre lo que tenemos. En la primera fila, al escribir el nombre del primer campo, pasamos al tipo de datos. Por defecto nos pone texto como tipo de dato. Si queremos cambiar de tipo de dato, debemos hacer clic sobre la flecha de la lista desplegable de la derecha y elegir otro tipo, donde podemos visualizar el texto, un memo, el número, fecha, hora, moneda, autonumérico, sí o no, y objeto lee, hipervínculo. Las propiedades de los campos. Cada campo de una tabla dispone de una serie de características o propiedades que proporcionan un control adicional sobre la forma de funcionar del campo. Las propiedades aparecen con la parte inferior izquierda de la vista diseño de tabla, cuando tenemos un campo seleccionado. El formato. Esta propiedad se utiliza para personalizar la forma de presentar los datos en pantalla o en un informe. Máscara de entrada. Una máscara de entrada es un formato que asignamos para la introducción de valores en el campo. Al igual que con el formato se pueden generar máscaras de entrada de forma automática mediante el generador correspondiente o bien podemos definir nuestras propias máscaras de entrada. Al crear una máscara de entrada podemos utilizar caracteres especiales para hacer que la introducción de determinados datos, por ejemplo el código de área o de un número de teléfono, sea obligatoria y que los demás datos sean adicionales. Entre los caracteres más comunes tenemos el número 9, dígito o espacio. Es la entrada no obligatoria, signos y menos no permitidos. El signo interrogante,
que nos indica la letra A la Z. Mayor que hace que todos los caracteres se conviertan en mayúsculas, y menor que hace que todos los caracteres se conviertan en minúsculas. El valor predeterminado. El valor predeterminado es el valor que se almacena automáticamente en el campo. Si no introducimos ningún valor, se suele emplear cuando se sabe que un determinado campo va a tener la mayoría de las veces el mismo valor. Se utiliza esta propiedad para indicar o especificar cuál va a ser ese valor, y así que se puede introducir automáticamente en el campo a la hora de introducir los datos de la tabla. La regla de validación. Esta propiedad nos permite controlar la entrada de datos según el criterio que se especifique. Hay que escribir el criterio que debe cumplir el valor introducido en el campo para que sea introducido correctamente. El texto de validación. En esta propiedad escribimos el texto que queremos nos aparezca en pantalla. Si introducimos en un campo un valor que no cumple la regla de validación especificada en la propiedad anterior.